Shalom a todos. Shalom. Que el Eterno les conceda su ajabá, su amor, su gracia. Bienvenidos. Estamos también para el canal. Bienvenidos a esta clase, podríamos decir. Primero y principal, decirle que estamos en Casanova, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y para mí es un placer que me hayan invitado a este lugar a poder compartir una parte de la reflexión de la Torá y de la Brit Hadashá, el pacto renovado, conocido Nuevo Testamento. Así que hacemos una tefilá, una plegaria, y vamos a comenzar. Avinu Sheba Shammai, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gratitud, porque hasta aquí nos has ayudado. La verajá que tú tienes para cada uno de nosotros, que pueda hacerse real hoy a través de esta enseñanza, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que aquellos que sintonizan este canal también puedan valorar, puedan apreciar la palabra que viene de lo alto, que nos edifica, nos fortalece, nos alienta, nos eleva y nos encamina para ser mejores personas y mejores siervos en el nombre de nuestro Hijo amado Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la porción de la Torá que ya está terminando, Shemot, Éxodo, capítulo 25, Shemot, Éxodo, capítulo 25. Leemos a partir del verso 1. Dice así la bendita Torá de Moshe. Hashem habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hasta aquí vamos a leer la palabra. Amén. Bien, amados, di a los israelitas, dice, que tomen para mí ofrenda. Ahí en la Torá dice terumá, pero cuando dice tomaréis mi ofrenda, ahí dice terumati. Lo mismo pasa con Adón y Adonai. Adón es Señor, Adonai es mi Señor. Y acá dice mi ofrenda. ¿Por qué dice mi ofrenda? Porque todo es de Él. Y como dice Primera de Crónicas 29, si no me equivoco, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Primero hay que reconocer eso, hay que reconocer que nada es nuestro y que todo lo que tenemos Él nos lo dio y que en su momento Él nos lo va a demandar, a pedir. Ahora, la ofrenda que pedía el Eterno a través de Moshe era para la edificación del santuario. A ver, la edificación del santuario, no hablemos solamente de un santuario físico en aquel tiempo,
hablemos de nuestro santuario, porque nosotros somos templo del Ruach, Kodesh o Kadosh, ¿sí? Entonces, la terumá que pedía el Eterno para el santuario físico iba a beneficiar a cada uno de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos mismos iban a participar o a palpar la presencia, la Shejinah dentro del santuario, ¿sí? Pero a su vez, la verajá también era para mí, porque yo era parte, o sea, yo era parte, digamos, de ese santuario, por así decirlo, y también me iba el Eterno a envolver con su presencia, ¿sí? Pero si hablamos de un santuario personal de cada uno de nosotros, cuando nosotros damos, se edifica nuestro santuario. El santuario no se edifica de una manera egoísta, no se edifica queriendo recibir todo para mí, no se edifica siendo un avaro, no, se edifica cuando acepto las demandas del Todopoderoso. El Eterno, el Todopoderoso, Hashem, me demanda dar, ¿sí? Me demanda compartir. Y eso, cuando uno lo hace, edificamos nuestra vida interna y también por ende externa. ¿Se entiende? A ver, lo primero que pide el Eterno es oro, plata y cobre. Si bien puede tener varias interpretaciones, la que el Eterno puso en mi corazón es a través de la emuná, lo que se conoce como fe, pero es emuná porque la fe es pasiva, la emuná es activa. Y le voy a decir algo más para que usted lo entienda. Siempre se dijo que fe mueve la mano del Señor. No, fe tiene que moverlo a usted. Porque cualquier actitud o acción que tengamos acá abajo repercute arriba. Siempre se dijo que la fe mueve montañas. No, la fe lo tiene que mover a usted. Pero claro, si es fe, usted no se va a mover. Pero si es emuná, sí se va a poder mover usted. ¿Se entiende? Entonces vamos a asociar estas tres ofrendas que pide Hashem para el santuario con la emuná. La ofrenda de oro es la emuná por encima de la razón. Eso vale oro. Por encima del raciocinio. La emuná por encima de la razón. Diferente a la ofrenda de plata, que es la emuná que cuestiona. La emuná que dice, ¿por qué lo tengo que dar? ¿Para qué? Y si no lo doy, y me quedo con menos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos la emuná por encima de la razón, que vale oro. La emuná que cuestiona, que pregunta, que le cuesta. Esa es la emuná, la ofrenda de plata, la que cuestiona, la que razona, ¿sí? Y la ofrenda de cobre es la emuná, porque las tres son emuná, pero la emuná de la ofrenda de cobre es una emuná que tenemos, que la gente tiene, pero que no la da en su tiempo. La da cuando él quiere, la da cuando ella quiere, la da cuando a mí me parece. ¿Qué pasó con Abel y Caín? Era Pesaj, y Abel dio el cordero para Pesaj. Pero Caín, teniendo emuná, pero emuná
dando lo que Él quería y en el tiempo que Él quería, porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que si nosotros, conforme a la demanda del Todopoderoso, hacemos en el tiempo que queramos, entonces no pretendamos que a la hora que necesitemos del Eterno, el Eterno esté presente, porque cuando Él nos demandó a nosotros dejamos pasar un tiempo, la doy cuando quiero, hago esto cuando quiero, sirvo cuando quiero. Bueno, no pretendamos que el Eterno nos responda en el acto. Por eso dice la carta que debemos servir con ánimo pronto. Y debemos hacerlo en un tiempo propicio, preciso. Cuando se nos demanda lo que se nos tiene que demandar, ahí. Tenemos que ser inteligentes y saber qué importante es dar, digamos, una colaboración, una ayuda, una ofrenda a tiempo. Y no cuando nosotros queremos. Y no cuando me venga bien. Ahora, quiero que se entienda esto, ¿sí? Emuná, la ofrenda de oro, reitero, es la emuná por encima de la razón. No cuestiono, lo mandó el Eterno, lo hago. La emuná que cuestiona, la ofrenda de plata es la emuná que cuestiona. Es la emuná, la conocida fe, pero que no es fe, reitero, es emuná, porque la emuná es acción, movimiento. Entonces, la ofrenda de plata es la ofrenda que cuestionamos, ¿ok? Razonamos. ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo es? Y eso le pasó a Naamán. Eso le pasó a Naamán, ¿sí? Cuando decía aquel río no es mejor que este, etcétera, etcétera. Y el criado le dijo, pero si te están diciendo, métete, que vas a sanar a la lepra, ¿por qué no lo haces? Bien. Por ese lado, entonces, el que tiene emuná por encima de la razón, porque los tres tienen emuná, pero distintos niveles. Y la emuná, como usted sabe, es un fruto. Porque según 1 Corintios 13, dice, el fruto del Rúa, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Ahí está, la emuná. Es un fruto. Y si es un fruto, vamos a Yohanan, capítulo 15, verso 5. Un texto muy conocido, Juan, capítulo 15, verso 5. Leemos el conocido pacto renovado, la Brit Hadashah. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, dice, el que permanece en mí y yo en él. Tiene que haber un compromiso nuestro con el bendito sea. Tiene que haber un compromiso nuestro con el Eterno. Pero el Eterno también se compromete con nosotros, porque dice, el que permanece en mí y yo en él. O sea, ahí está el compromiso del Todopoderoso. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ¿de qué fruto podemos estar hablando ahí? Un fruto que hoy lo tenemos y mañana no. Porque si dice nada podéis hacer, me imagino que el fruto de
de mucha gente que no tiene al bendito y que el bendito no se compromete con la persona, es un fruto que hoy está y mañana desaparece. Vamos a leer el verso 16, 15-16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La palabra elegir, elegido, es ungido, es lo mismo. Elegido es ungido. Y si vamos a parafrasear la frase, diríamos, no me ungieron vosotros a mí, sino que yo os ungí a vosotros. ¿Sí? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dice la palabra, vayáis, o sea, movernos. Movernos. Si hablamos de movernos, si la palabra habla de moverse, permítame decirles que nosotros tenemos que ser un vehículo de la voluntad divina. Un vehículo de la voluntad divina. Eso tenemos que ser. Y si bien un vehículo puede estar parado, pero prácticamente siempre se mueve. Por un momento puede estar detenido, pero el vehículo se mueve. ¿Ok? Entendamos. Para la gente que nos mira por el canal, debemos ser un vehículo de la voluntad divina, que llevemos fruto a donde quiera que vayamos, en el lugar donde estemos, un vehículo de la voluntad divina. Vamos a anotar la palabra vehículo. La palabra vehículo en hebreo Cli. ¿Le dice algo? ¿Le dice algo? ¿Qué es el cli? Aparte de ser un vehículo. La vasija. ¿Sí? La vasija. Vamos a sumar acá 20, 30 y 10. 60. Obviamente que si vamos a la unidad nos da 6. ¿Sí? 6. Vamos a mencionar otro vehículo, Merkabá. Bueno, vamos a poner así, Merkabá es carroza. ¿Sí? Vamos a poner Merkabá. ¿Sí? Merkabá. Sumamos 40, 200, 20, 2 y 5. Tenemos 267. 7 y 6, 13 y 2, 15. 5 y 1, 6. ¿Ok? Vamos a poner la palabra carro. Carro. Vamos a poner acá reger. 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 222. 222 nos da 6.
Estamos hablando de ser un vehículo, un carro, que es un transporte también, una carroza, que de la voluntad divina, para llevar ¿qué? Los frutos, ¿sí? Bien. Y si nosotros ponemos acá las 4 letras del nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, usted ya sabe que la Yod es padre, Abba, que la Hei es Ima, madre, y que la Vav es hijo. ¿Nosotros qué somos? Hijos. Y vale 6. O sea que, para que usted entienda, 6 es número de hombre. ¿Sí? Con más razón, estamos entendiendo que debemos ser un vehículo, ¿sí? Un vehículo de la voluntad divina. ¿Llevando qué? Llevando fruto. Porque dice que aquel que lleva fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo va a permanecer el fruto si no lo damos, si no lo compartimos? ¿Cómo va a permanecer el fruto? Mire, yo estudié, no sé si en algún momento lo conté acá, estudié para técnico profesional en moldería. Hice un curso acelerado de 2 años, me recibí con el mejor promedio. Hacía el molde de un pantalón o de un saco, molde base, y después hacía las progresiones. El primer tiempo estuvo bárbaro, pero después dejé de estar trabajando en una empresa y me fui a otra empresa y dejé de tener contacto con la moldería. Y cuando me quise acordar, no me acordaba de nada me acordaba. ¿Se entiende? Así le debe pasar a las mujeres, están acostumbradas a hacer algunas tortas muy seguido y seguramente no hace falta ir a la receta. Pero cuando usted deja de hacer algo, tiene que recurrir a ver qué llevaba esta torta o qué llevaba esta masita. Acá el tema es que si llevamos fruto, ese fruto permanezca. Y después dice, si permanece, todo lo que le pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero si no permanece, el Eterno es muy celoso. Y nosotros tenemos que ser también celosos de Él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a poner carruaje también es un vehículo, ¿no? Ok, carruaje. ¿Qué, en hebreo, qué significa carruaje? Kli. ¿Qué me dice? ¿Estamos en lo cierto o no? ¿O la letra hebrea miente? Esta es la riqueza que tenemos cuando hay algo que el Eterno quiere confirmar. ¿Sí? Tenemos que ser un vehículo, un carruaje, un carro, una carroza de la voluntad divina, llevando fruto y que ese fruto permanezca cuando lo damos, lo compartimos. ¿Ok? Bien. Vamos a un texto que me gustó de la semana pasada, de la porción Mishpatim. Vamos a leer un texto más. Shemot, capítulo 23.
Shemot, Éxodo capítulo 23. Verso 25. 23, 25 de Shemot dice así. Vamos a leer del 24. Habla de no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Hashem, vuestro Elohim, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Amados, a Hashem, vuestro Elohim, serviréis. Llevar fruto es servir al Eterno. Llevar fruto es servir al Eterno. Y si servimos al Eterno llevando fruto, Él bendecirá tu pan y tus aguas. A ver, el pan y el agua era la comida de los profetas antes, porque querían tener revelación, querían tener sueños proféticos, querían tener visiones. El pan y el agua era la comida de los profetas. ¿Y tenían visiones o no? ¿Tenían sueños proféticos o no? ¿Tenían revelaciones o no? Sí. Ahora hay gente que quiere tener visiones, revelaciones y sueños proféticos comiendo cualquier cosa. Podemos imitar a Daniel, que comía legumbres. Está bien. Pero no nos olvidemos que también tenemos que preparar nuestro